Comenzamos entonces con el Ateneo del día de la fecha. Hablaremos hoy del resultado clínico del tratamiento de la acalasia basado en subtipos manométricos. Quien coordina hoy el Ateneo es el doctor Urquizo, médico de planta de nuestro servicio. Y quienes vamos a presentar somos el doctor Ignacio Bois, residente de quinto, la doctora Agustina Oliva, residente de cuarto, y quien les habla, Joaquín Camacho, residente de tercer año. Comenzamos entonces con el caso clínico. Se trata de un paciente de 15 años de edad, sin antecedentes personales o familiares previos de relevancia, que en marzo de este año comienza con síntomas de disfagia progresiva, predominantemente a sólidos, aunque el paciente refiere también tener algunos episodios con líquidos, y se le realizan estudios complementarios en otro centro, una seriada, videodeglución y videoendoscopia digestiva alta, que impresionan normales. Por la persistencia de los síntomas de disfagia, la familia se deriva a nuestra institución, donde se le solicitan nuevos estudios, una nueva videodeglución con seriada esófago-gastroduodenal, que evidencia disminuida relajación del esfínter esofágico inferior, con disminución de calibre del tercio distal esofágico, a la altura digamos, del esfínter esofágico inferior, un retardo en el clearance y la presencia de ondas terciarias y reflujo intraesofágico. A su vez también se hace una videoendoscopía con toma de biopsia, la cual se informa como normal, y luego de la biopsia la anatomía patológica descarta esofagitis eosinofílica. Se realiza una manometría esofágica que evidencia, digamos, el esfínter esofágico superior hipertensivo con coordinación faringoesofágica normal, el cuerpo esofágico con ausencia de peristalsis, y a nivel del esfínter esofágico inferior lo informa como normotensivo con ausencia de relajación. Esto sería compatible con una acalasia de tipo 1. Es por esto que se decide realizar el tratamiento con una serie de dilataciones. En agosto de este año comienza con la primera dilatación endoscópica, se dilata hasta una presión de 4 atmósferas por 2 minutos cada serie, un total de 2 series, y en noviembre se realiza la segunda dilatación, donde se dilata nuevamente a una presión de 4 atmósferas por 2 minutos. En esta oportunidad se realizan 3 series. En las imágenes de abajo se puede ver el balón, digamos, dilatando la zona de menor calibre, y cómo cuando, digamos, cuando se dilata completamente se observa digamos, que la melladura desaparece sobre el balón. Bueno, el paciente presenta buena evolución postoperatoria con leve dolor retroesternal luego de la primera dilatación, que luego disminuye con los días. Se progresa a dieta, que la tolera, y se otorga el alta a las 48 horas. Y actualmente se encuentra con medicación, con omeprazol y sucralfato, tolerando dieta variada, y en ocasiones menciona asistir la dilución con agua, pero no tuvo nuevos eventos con la alimentación. Antes de comenzar con los artículos a discutir, para analizarlos nos basamos en este checklist que básicamente nos interpela desde algunos puntos. Nos pregunta si el título es acorde al tema en estudio, si fue publicado en una plataforma variada, qué buscamos leyendo el artículo y también cuál es nuestro objetivo al leerlo, y si los resultados fueron significativos. Esto lo responderemos al final de la presentación. Con respecto al artículo complementario, elegimos este que pueden ver en pantalla, que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el 2017, y habla de la experiencia inicial utilizando la miotomía endoscópica peroral para el tratamiento de la acalasia en pacientes pediátricos. Como primera instancia, el artículo nos define
a la acalasia como un trastorno primario de la motilidad esofágica caracterizado por la peristalsis esofágica asociada a relajación fallida del esfínter esofágico inferior. Nos dice que la acalasia tiene una incidencia mundial del 0,02 a 0,3 casos por 100.000 niños, es una enfermedad de baja incidencia, digamos, bastante rara, con predominio masculino, y la edad media al momento del diagnóstico es de 10 años. Con respecto a los síntomas que esto genera, los pacientes refieren tener síntomas de disfagia, regurgitación, pirosis o dolor retroesternal y pérdida de peso. A su vez, rápidamente el artículo nos da un pantallazo de los 3 diferentes tipos de acalasia. La tipo 1 menciona que es la clásica, con aperistalsis sin cambios significativos en la presión esofágica, con la tipo 2 que conlleva una compresión esofágica que se basa en la peristalsis con presurización esofágica y sin dilatación. Y la tipo 3, que es la tipo espástica, con contracciones anormales o prematuras en al menos 20% de las degluciones. Esto lo hace a modo descriptivo para justificar que las de tipo 2 tuvieron mayor tasa de éxito con el tratamiento de la miotomía endoscópica peroral. Se va a desarrollar un poco más en profundidad al analizar el artículo principal. El artículo menciona también que el tratamiento tradicional de la acalasia es la dilatación esofágica graduada, históricamente fue la dilatación esofágica graduada o la miotomía esofágica laparoscópica con funduplicatura en el último tiempo, y que la inyección de toxina botulínica o los fármacos bloqueadores de los canales de calcio o nitratos de acción prolongada son tratamientos más a largo plazo y menos efectivos y se utilizan más que nada en pacientes que no son candidatos para la cirugía definitiva. Menciona a su vez, asevera que la miotomía endoscópica peroral es un tratamiento emergente para la acalasia en adultos que se ha introducido recientemente en la práctica quirúrgica pediátrica con buenos resultados. Algunas limitaciones que nos marca el estudio es que el seguimiento fue por un periodo breve de tiempo, que el procedimiento lo efectuó, digamos, un único cirujano en una sola institución y con un tamaño muestral pequeño, y que se necesitan, menciona el estudio, ensayos clínicos aleatorizados para confirmar aún más la utilidad de esta técnica para el tratamiento de la acalasia en los niños. Como una conclusión que nos deja el artículo es que el procedimiento de la miotomía endoscópica peroral se puede completar con éxito en niños con mejoría postoperatoria demostrable de los síntomas, por lo menos a corto plazo. Bien, el artículo a discutir el día de hoy, si querés pasar a la siguiente, fue publicado en octubre del 2018 y se titula Resultado clínico luego del tratamiento de la acalasia basado en subtipos manométricos. En cuanto a la introducción del artículo, ellos refieren que la manometría esofágica y la clasificación de la acalasia han permitido un correcto diagnóstico y entendimiento de la patología, así como también predecir la respuesta al tratamiento. Ellos utilizan para esto la clasificación de Chicago, donde se divide en 3 subtipos, ya como comentó Joaquín, el tipo 1, con una presión de relajación mayor a 15 y 100% de las peristalsis fallidas, el tipo 2, una presión de relajación media mayor a 15, aperistalsis y presurización esofágica, y el tipo 3, presión de relajación media mayor a 15, ausencia de peristalsis y contracciones espásticas al menos en el 20% de las degluciones. Las opciones terapéuticas no resuelven el problema de base, sino que buscan disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Dentro de ellas se encuentran la inyección de toxina botulínica, la dilatación neumática, la miotomía de Heller y el POEM que comentamos recién. La hipótesis que se plantean los autores para este trabajo es que diferentes tratamientos tienen diferentes resultados dependiendo cada uno de estos subtipos antes mencionados. Y el objetivo de ello fue comparar los outcomes
de diferentes trabajos de los diferentes tratamientos en cada subtipo. En cuanto a los materiales y métodos, se trata de un metaanálisis. Ellos realizaron una búsqueda bibliográfica en lo que sería la plataforma de base de datos PubMed y Medline entre los años 2008 y 2018, incluyeron los artículos de mayor relevancia sobre el tema y que incluyan tratamiento. Como criterios de inclusión, incorporaron todos aquellos artículos que hayan sido escritos en el idioma inglés, en los que el diagnóstico de acalasia se haya realizado por manometría, donde se haya utilizado la clasificación de Chicago, que hayan sido tratadas por algunos de los tratamientos antes mencionados, y que describan y analicen la evolución postoperatoria por un periodo considerable para poder sacar conclusiones. Como en cuanto a los outcomes, como outcome primario, fue la resolución de los síntomas, descrito como una variable dicotómica, es decir, como éxito o como fallo. Y el outcome secundario fue el desarrollo de reflujo gastroesofágico. En cuanto a los resultados, se encontraron en total 20 artículos, que esos describían 1.575 pacientes. Los pacientes tratados, bueno, ahí se ve la cantidad, en esa tabla muestra la cantidad de artículos y el total de pacientes incluidos para cada uno de los tratamientos. Los pacientes tratados con toxina botulínica y con dilatación neumática, en la mayoría no tenían ningún tratamiento previo, y la proporción de pacientes tratados previamente era mayor en el grupo de POEM y de miotomía de Heller. El éxito del tratamiento fue definido de diferentes maneras según cada estudio, entre ellos scores individuales, el score de Eckhart modificado, o algunos solo lo definían como la necesidad de no realizar nuevos tratamientos posterior al instaurado en última instancia. Y la mayoría usó el score de Eckhart para su seguimiento postoperatorio. En la tabla lo que se ve es el resultado de los cálculos de proporciones ponderadas que realizaron de todos los estudios, y en la misma se puede ver el valor expresado en porcentaje de éxito para cada tratamiento en cada tipo de acalasia. O sea, en las columnas vemos los tipos de acalasia y en las filas los tratamientos. Lo que indican las flechas es que el mejor resultado es en la tipo 2 para todos los tratamientos, siendo el POEM superior al 90%, es decir, el más efectivo en todos los subtipos. Y en cuanto al reflujo gastroesofágico, 10 de 20 artículos mencionaban un desarrollo positivo, o sea, un desarrollo posterior de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, continuando con la discusión, lo que mencionan los autores es que históricamente la acalasia ha representado un desafío en términos de elegir la mejor terapéutica y la selección adecuada de pacientes, donde años atrás primaba elegir el tratamiento según la experiencia del equipo tratante, o bien se le da más participación al paciente en cuanto a esta decisión. Utilizando criterios manométricos objetivos, nos permitiría identificar de qué subtipo de acalasia se trata, y en base a eso ofrecer un tratamiento que se haya visto que responda mejor a ese subtipo específico de acalasia. En cuanto a los diferentes tipos de acalasia según los criterios de Chicago, se vio que globalmente el tipo 2 es el que mejor respuesta va a tener, independientemente de la modalidad terapéutica que se le ofrezca. Ahora bien, veamos según cada tratamiento cómo han sido los resultados. En cuanto a la toxina botulínica, se vio en este estudio que fue la que peor respuesta tuvo en los 3 subtipos de acalasia. Como ustedes sabrán, en estos casos la toxina botulínica tiene un efecto que es transitorio, es decir, que los pacientes se van a someter a múltiples intervenciones. Esto generaría un efecto perjudicial, ya que habría una reacción inflamatoria a nivel de la pared esofágica con fibrosis en
en el uso crónico de la toxina, lo que predispondría a estos pacientes a un mayor riesgo de perforación en caso de después se sometan a una dilatación o a una miotomía. Es por esto que ya desde el año 2013 la recomendación para el uso de la toxina botulínica es de última línea. Con respecto a la dilatación neumática, se vio que los mejores resultados obtenidos fueron en el tipo 2, pero sin embargo, ahí traemos a mención un artículo multicéntrico aleatorizado controlado, donde se comparó la miotomía con la dilatación, con un seguimiento de 5 años, no se vio que hubiera resultados diferentes en términos de la tasa de éxito. Sí se vio que los pacientes que se sometieron a la dilatación, un 25% requirió múltiples intervenciones para el manejo de la disfagia. En cuanto a los otros tipos de acalasia y la dilatación neumática, se vio que la tasa de éxito ya baja, por lo que la recomendación de los autores sería considerar otras opciones terapéuticas. Por ejemplo, el POEM. El POEM, según los autores, ha tenido excelentes resultados en los 3 subtipos de acalasia y tanto en la tipo 1 como en la tipo 3 ha tenido incluso resultados superiores a la miotomía de Heller. Es así que recomiendan particularmente en el tipo 3 el POEM como tratamiento de primera línea, ya que se vio particularmente en este tipo de acalasia que los resultados con otras modalidades terapéuticas ha sido bastante pobre. Y además los autores agregan justamente cuál es el motivo por cual el POEM le ha ido mejor en este tipo de acalasia, y lo que ellos plantean es que, a diferencia del resto de las miotomías o de la dilatación, en el POEM se puede regular de alguna manera la extensión de la miotomía, con la posibilidad de extenderse hacia el esófago torácico en caso así se requiriera. Y de hecho ellos advierten que en los pacientes que se sometieron a POEM, la longitud de la miotomía fue superior a los pacientes que se sometieron a Heller. Como contrapunto a tener en cuenta, en estos pacientes se vio que hay una mayor tasa registrada de reflujo gastroesofágico. Uno de los artículos que analiza el metaanálisis les hizo pH-metrías sistemáticas a los 3 meses post-POEM y vieron que tenían una tasa de reflujo del 42%, así que ese es también otro punto a considerar. En cuanto a las limitantes del estudio en sí, hay algunas y son interesantes de resaltar. En primer término, de los 20 artículos analizados, solo uno fue aleatorizado y controlado. En segundo término, con respecto a los pacientes que fueron sometidos a POEM, se vio que tenían una diferencia significativa con respecto al número de tratamientos previos, donde tenían mayor número de tratamientos previos al POEM y tenían un menor seguimiento. Con respecto al reflujo gastroesofágico, que fue un outcome secundario que midieron, solo la mitad de los artículos lo menciona y fue evaluado de múltiples maneras, por lo cual no podemos dar conclusiones. Y por último, y lo mencionaba Gus, la definición de éxito terapéutico de las diferentes series se basó en diferentes parámetros, lo que sería por lo menos cuestionable, digamos, desde el punto de vista metodológico, comparar diferentes series entre sí. Y para finalizar, los autores concluyen que en esta patología se debería ofrecer un tratamiento personalizado según el subtipo específico de acalasia. Así es que para la tipo 2 se ve que la dilatación neumática sería una buena alternativa, y para las tipo 1 y 3 el POEM sería una excelente modalidad de tratamiento. Para finalizar, con respecto al checklist que mencionamos al principio, creemos que el título es acorde al tema de estudio, que fue publicado en una plataforma validada. Se buscó, al leer este artículo, conocer las diferentes opciones terapéuticas en acalasia. No se trató de un estudio doble ciego ni aleatorizado,
pero se encontraron resultados estadísticamente significativos. Bueno, muchas gracias, Nacho, y gracias a todos por estar hoy. Elegimos este tema, es un tema recurrente y lo disfruté todo el tiempo, y hoy los artículos van mostrando cada vez más información basada en evidencia, a las que con las que uno se puede guiar y tomar mejores decisiones. Cuando uno revisa la literatura previa al año 2000, los diagnósticos eran muy diversos. Algunos tomaban la seriada minutada como el diagnóstico solo, y con el ingreso de la manometría, y más aún con la manometría de alta definición, creo que esto se ha ido homogeneizando y permitiendo que el diagnóstico sea más certero. El país que aparece la clasificación de Chicago, que hoy está en su tercera versión, donde cada vez aparecen trastornos esofágicos distintos, cada vez más raros, y hoy nos enfrentamos a solamente 3, cuando la clasificación habla alrededor de 9 o 10 trastornos distintos identificados hoy en la literatura. Por eso que ahora nosotros invitamos al equipo de gastroenterología pediátrica de nuestro hospital, a la doctora Judith Cohen y al doctor Leandro von Hull, que con ellos compartimos muchos de estos pacientes y las dificultades que tienen, y sobre todo con el tema de la manometría esofágica, que hoy es considerado el gold estándar, pero sigue habiendo algunas dificultades en el procedimiento, y por eso quería darles la palabra a ellos, como para que nos cuenten un poco cómo es el tema de la manometría esofágica, y las dificultades que uno tiene cuando realiza este estudio en un paciente, que no es lo mismo hacerlo con un adulto. Judith, Leandro. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, nada, en este caso le voy a dejar la palabra a Leandro, que él es el encargado de las manometrías en el servicio. Sí, es verdad que tenemos varias dificultades con los pacientes, y lo pudimos ver en los últimos tiempos, que justo este año tuvimos casi 3 casos de acalasia durante la pandemia, y la verdad es que sí, se nos hace muy dificultoso tanto con el paciente para poder realizar la manometría, así como con la familia para poder convencerla y que entiendan que necesitamos ese estudio, que en este caso no es mínimamente invasivo, porque la verdad es que los chicos la pasan bastante mal en el mismo procedimiento. Pero bueno, ahí lo dejo a Leandro para que les cuente. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, o sea, como decía Judith, es bastante invasivo como para hacer un estudio. El catéter en sí, no sé si lo han visto alguna vez, es un catéter que tiene su rigidez y ahí los sensores, y hace que eso sea bastante molesto al momento de tener que introducirlo. Hay catéteres pediátricos, pero la verdad es que incluso acá en Argentina, por ejemplo en el Garrahan, no tienen tampoco un catéter pediátrico, porque son catéteres que son muy caros. Entonces se intenta directamente con el de adultos, que va a abarcar más cantidad de pacientes. Por otro lado, también es un estudio que, para hacerlo completo y, por ejemplo, poder lograr la clasificación de Chicago o hacer todas las pruebas que uno puede hacer durante el estudio, necesita que el chico coopere. O sea, que no solo es colocarle el catéter, un poco lo que comentaba también Judith y Mauricio respecto a las dificultades que hemos tenido. Hace 2 semanas, un paciente de 14 años, que uno diría que podría hacerlo tranquilamente, no hubo forma ni siquiera de colocarle el catéter, y uno dice, bueno, pero quizás haciéndolo un poco
más a la fuerza podría, pero no sirve porque después necesita que colabore el paciente. El estudio consta, por lo menos el básico, de hacer 10 tragos de 5 mililitros de agua, o solución fisiológica sería lo ideal, pero eso es otra cosa que en general se trata de modificar para que sea un poco más fácil de hacer el estudio. Y ahí, uno de los grandes problemas que hay, incluso con adultos, es que entre trago y trago tienen que tener 30 segundos de no tragar nada, saliva, nada, como para que el mismo equipo se calibre. Y ese es como el estudio básico con el que uno podría hacer por lo menos un diagnóstico inicial. Después hay otros estudios de tomar 200 mililitros de una o hacer tragos cortos como para ver la respuesta digamos, de los músculos, a ver si se fatigan o no. Es un estudio que, si bien es muy corto, porque si uno hace todo el estudio no llega a más de 15 minutos, molesta mucho la colocación del catéter y sí o sí es fundamental el tema de la colaboración del paciente, por eso más o menos se dice que a partir de los 8 años uno podría hacer el estudio completo. Perfecto. Sí, y justamente teniendo la manometría y especialmente la de alta resolución, que es mucho más vistosa, y uno puede ver bien las contracciones o la falla de relajación, es interesante también cómo esto ha permitido definir cuál es la estrategia de tratamiento a seguir, y los artículos que presentamos hoy muestran en el artículo principal un metaanálisis donde en realidad se buscaron 360 artículos que hablaban de acalasia, pero fíjense que solamente 20 pudieron llegar finalmente a ser evaluados, donde había un correcto seguimiento y un diagnóstico correcto. Nosotros en el hospital tenemos un total histórico de 20 pacientes tratados por acalasia. Estos 15 pacientes coinciden un poco con la literatura, en que la edad al momento del diagnóstico es a los 15 años, y uno de los grandes problemas es la pérdida de tiempo al momento del diagnóstico debido a los síntomas de inicio, donde uno empieza a buscar otras cosas y en general puede llegar a pasar hasta un año al momento del diagnóstico, con lo cual durante ese año el paciente perdió peso, fue muy difícil la deglución para ellos, y fueron evaluando distintas etapas, psicólogos, viendo con fonoaudiólogos, kinesiólogos, y todo ese recorrido al final de casi un año, finalmente les permitió llegar al diagnóstico realizando la seriada, una endoscopía digestiva, con biopsias obviamente, porque la esofagititis eosinofílica es otra patología prevalente y una incidencia que cada vez va aumentando, que puede dar este tipo de síntomas, y es importante descartarla, y finalmente la manometría de alta resolución. Tomando en Perdóname cuenta... que te Sí. interrumpa, Mauricio. Sí, lo que decías, lo de la endoscopía, un poco la otra vez se discutía que para qué hacíamos la endoscopía. Me parece que la endoscopía, como dijiste vos, en los últimos años la esofagitis eosinofílica tuvo bastante auge, o hay más diagnóstico, y el tema es que hay muchos síntomas que tienen los chicos con acalasia que se pueden confundir con esofagitis eosinofílica. Entonces, antes de hacer cualquier procedimiento, necesitamos saber o descartar ese diagnóstico. Y para eso necesitamos la endoscopía y biopsia. En realidad, solo con endoscopía a veces no se ve una imagen característica y hay que biopsiarlo y esperar el resultado de la biopsia. Sí, un poco sumando a eso también, los síntomas en los pacientes más chicos en general no son de disfagia, sino que tienen más que ver con cierta intolerancia y vómitos que hacen muchas veces el diagnóstico diferencial
tanto con reflujo, con la esofagitis eosinofílica, alteraciones a veces de la deglución, como decías vos, Mauricio, a veces todos esos estudios se hacen antes de llegar quizás a una seriada que sea clara, porque no siempre tampoco es clara en los chicos más chicos. Y una cosa más es que la seriada, como ya nos pasó otras veces, depende también del centro donde se realice, ¿no? Porque por ahí hay muchos centros que por ahí el radiólogo que lo hace o no está habituado o no vio demasiadas y por ahí no está bien caracterizado qué es lo que ve y entonces da confusión, que ya nos pasó. Entonces, por ahí preferimos volver a repetirla con alguien de confianza y que sabemos qué es lo que estamos yendo a buscar, digamos. Sí, y como concepto tiene que ser minutada. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Eso creo que es lo más importante. Y obviamente en la búsqueda de información y tener una clara definición de todo esto, lo que yo les quería mostrar, por ejemplo, cuando hablamos de Chicago, es, a ver si ahí se ve, De paso aprovecho para felicitar a los chicos que presentaron, que estuvo muy bueno. Y respecto al tema de qué tratamiento para cada tipo de acalasia, en adultos está claramente mucho más estandarizado eso. En pediatría, bueno, los resultados que dieron los chicos parecen ser también cada vez más claros, pero un poco lo que decía Ignacio en las limitaciones, ahí también habla, pone un poco de manifiesto cómo seguir, ¿no? O sea, la verdad es que todavía para poder decir que el POEM es una muy buena técnica, nos falta mucho camino como para poder ganar la experiencia, ¿no? Así que me parece que en ese sentido sigue siendo importante que tanta experiencia tenga cada centro como para tener buenos resultados según lo que use, ¿no? La dilatación o el gel Herdor Mauricio. O bueno, el POEM. Hola, una pregunta, Mauricio. Sí, Pachi. Para la evaluación del éxito según el trabajo analizado, la evaluación se hace también en el seguimiento con manometrías, cada cuánto y cuántas y en cuántas oportunidades, a qué alejado del procedimiento. No entendí bien cómo lo dice el artículo. Y lo otro con respecto al artículo, cuando nombra fibrosis después de la inyección de toxina botulínica, me parece que en el artículo tampoco lo documenta con anatomía patológica, ¿puede ser? Sí. Lo que se entiende del artículo que con respecto a la toxina botulínica parece más una percepción de los autores o un fracaso en el desarrollo del header o del POEM debido en los pacientes que habían recibido antes las inyecciones con toxina botulínica. No hay un análisis histopatológico en esas situaciones. Sí agarran una descripción también más vieja de la fibrosis producto de las inyecciones repetidas con la toxina botulínica, pero no habla mucho más. ¿Y el seguimiento con manometrías? La verdad que el seguimiento por ahora lo hacen con la resolución de los síntomas en este artículo y tratan de identificar cuáles son los factores que van a ser de mejor pronóstico en estos pacientes. Y entonces, ¿cómo se justificaría hacer una manometría diagnóstica si después no vas a poder tener la comprobación en el seguimiento con el mismo estudio?
No, la idea justamente es repetir la manometría al final del estudio, al final del tratamiento, como para ver realmente los cambios de presión. Pero no queda claro al cuánto tiempo se realizó y si se realizó en este trabajo. Lo que creo es que al ser tan dificultoso tener que repetir la manometría, les debe costar mucho poder hacerla en un tiempo estimado. O sea, quizás ellos proponen hacerla, pero el paciente no se la realiza y prefiere esperar y que vuelvan los síntomas. Bueno, como nos pasa, ¿no? Habitualmente, pero bueno. Exactamente. Hoy varios de estos trabajos hablan que el seguimiento es con la escala de Eckhart, que es sintomática, y básicamente muchos se basan en eso. Eso más la seriada minutada. Sí, algún otro estudio no tan molesto como el de la manometría. Nada, acá quería contarles rápidamente, fíjense, cuando uno habla de acalasia 1, 2 y 3, la clasificación de Chicago amplió mucho más los desórdenes hoy descritos, y todos son en base a estudios manométricos esofágicos. Entonces, si uno sabe que en pediatría esto es lo más frecuente, fíjense todos los otros desórdenes que fueron apareciendo en el tiempo. Y lo segundo que les quería mostrar es este artículo que apareció finalmente esto a finales del año pasado, donde el POEM realmente toma una importancia, una relevancia y una importancia en el tratamiento de la acalasia, y se hace como el tratamiento más efectivo para esto. En este trabajo, que es un trabajo bastante largo y no lo pusimos ahora justamente por todo el tiempo, pero participan 14 países. Son 3 americanos, 8 países europeos y 3 asiáticos. Es exclusivamente pediátrico, se seleccionaron pacientes menores de 18 años. Obviamente es algo retrospectivo, y los autores dicen que fue retrospectivo porque la cantidad de pacientes que hay para hacer un trabajo retrospectivo es bajo y tomaría mucho tiempo. Y ellos hablan de que el diagnóstico tiene que ser con endoscopía, sí o sí, con una seriada minutada y con la manometría de alta resolución siempre. Y que el procedimiento tiene algunos detalles, como que uno no puede usar un endoscopio común. Ellos dicen que es mejor utilizar un endoscopio de alta resolución. Ellos usaron un endoscopio de 9 milímetros y uno de 11 de alta resolución. Y lo importante que describen de esto también es la longitud de la miotomía, que muchos trabajos no lo hablan. Uno dice que tiene que ser 2 centímetros más allá de la línea de transición, pero estos autores, que son de 14 países, hablan que la miotomía tiene que tener una longitud entre 8 a 10 centímetros para las acalasias tipo 1 y tipo 2, y hasta de 16 centímetros para la tipo 3, o sea que es una miotomía desde el esófago torácico hacia abajo muy amplio. Estos 14 pacientes juntaron en 6 años 117 pacientes, y volvemos al mismo problema de la manometría de seguimiento. Ellos empezaron con pacientes con una escala de Eckhart, que es una clasificación de los síntomas que tiene, que mostramos ahí en el artículo, que es esta. Sí, esta de acá. Fíjense que es pérdida de peso, disfagia, dolor gastroestomacal, regurgitación. Estos 117 pacientes tienen una escala de 7 al inicio del tratamiento, y cuando terminaron el tratamiento, el valor de la escala fue de 0.9 en promedio, con un valor máximo de 2 al final del tratamiento. Y las complicaciones que describen del procedimiento, pese a que es hoy por hoy, según este trabajo, el mejor para las acalasias, la verdad que las complicaciones que las describen son muy bajas, alrededor del 1 a 2%, y incluyen el sangrado en el sitio de la incisión,
hay una fístula que ellos dicen que se trató conservadoramente con un drenaje pleural, y 2 pacientes que al despertar de la anestesia tuvieron un episodio de vómitos y broncoaspiración que terminó en neumonía. Para 117 pacientes y complicaciones de 1 a 2%, claramente está hablando que son centros muy entrenados, que es lo que decía Leandro. Necesita de un equipo muy entrenado, y por eso te quería preguntar, Daniel y Berto, ¿qué opinas del POEM? Cuando este artículo habla de bajas complicaciones y algo que hay que tener en cuenta que es un seguimiento de 18 meses nada más, y obviamente el reflujo vuelve a ser un problema en este grupo de pacientes. Sí, a mí me parece, Mauricio, el trabajo es un trabajo grande para la incidencia que tiene la patología, o sea que los números serían respetables, pero a mí me parece que todavía el número si bien ponen que las complicaciones en número es baja, en general son complicaciones más graves, y no deja de ser comparable con los valores de éxito que tiene, por ejemplo, la dilatación neumática. Y ni hablar con el Heller-Dohr laparoscópico o el Heller con el antirreflujo que ustedes decían. A mí me parece, está todo en el contexto de lo que vos dijiste, la necesidad de equipo, de equipamiento, de entrenamiento, y en nuestro medio es una patología, bueno, en general, de baja incidencia, con lo cual llegamos casi siempre al mismo punto, que no hay la técnica de elección. La verdad que si te pones a ver el tema de las complicaciones del Heller-Dohr o del Heller laparoscópico y el antirreflujo, no sé si no son iguales o tal vez menores que las reportadas en este artículo. Y el índice de éxito es mayor al 94, 96%, depende de dónde lo leas. Así que, de nuevo, uno no puede dar una conclusión definitiva, por supuesto que es una buena técnica. Lo que sí, Mauricio, el POEM, sobre todo a nivel europeo, cuando lees, hace una curva. Fueron muy entusiastas cuando empezaron, decayó hace unos años y ahora parece estar de nuevo dándosele empuje a esto. También es otro de los puntos que no le encontré en su momento cuando hicimos la búsqueda, el por qué. Me parece que cada centro debe tener su norma, cómo manejarse, y fundamental lo que dijeron hasta acá, Mauricio, que es la selección de cada paciente, con toda esa última diapo que pusiste de conocimiento según la manometría, con el tipo de acalasia, con la clasificación de Chicago que vas a tratar. Sabiendo eso, me parece que cada uno puede estandarizar como le sea más práctico, más cómodo y con menor movilidad para el paciente. Leandro, ¿vos qué opinás del POEM? Ahí estoy, perdón. O sea, que es muy prometedor, pero también hay unos cuantos estudios que muestran que es, bueno, ustedes sabrán más del tema, pero la cantidad, la curva de aprendizaje que se necesita es bastante alta, incluso en adultos, que tampoco son tantos los centros que la hacen, ni tantos los médicos dentro de cada centro, porque una de las cosas que decían eran eso, tratar de centrar en gente que la haga para que logre la curva de aprendizaje rápido. Y un dato más que Ignacio lo había mencionado en las limitaciones, hay algo que también está descrito, y es que el POEM tiene más fracaso en aquellos pacientes con tratamientos previos. Y en el caso de los artículos presentados, la mayoría de los pacientes con POEM ya habían tenido unos cuantos tratamientos previos. Pero como dice Daniel, esto dependiendo de la experiencia, me parece, de cada centro y cada profesional. Tal cual, porque estos 14 centros que están descritos acá son, digamos, son centros terciarios con derivación para esta patología.
Ahí el doctor Carauni pregunta a partir de qué edad se puede tratar, principalmente con el POEM, que hoy está en auge con todo lo que se ha hablado. La verdad que este último artículo que yo les menciono, hablan que la edad media de tratamiento fue 14 años, más menos 4 años. O sea que ellos incluyen pacientes desde los 10, 11 años hasta los 18, que ellos dicen que se puede tratar con el POEM. En nuestra serie de pacientes acá en el hospital, la edad al diagnóstico y de inicio del tratamiento es a partir de los 5 años. 5 años es la edad más chica que se manifestó que llegamos al diagnóstico de acalasia. Sumando un poco de eso, hay un estudio que está muy bueno de acalasia, centro, creo que es multicéntrico, que tienen pacientes más chicos de 5 años, que para ellos, menores de 5 años, sí o sí tienen que ir a cirugía. No está el POEM en este trabajo, digamos, en esa serie, pero hasta los menores de 5 años, lo ideal sería ir a cirugía, y después recién en los mayores de 5 uno podría probar con las dilataciones antes de la cirugía. Sí, y el problema de que esos pacientes recibieron más de un tratamiento es algo que se repite también en la literatura. Yo les comentaba que nosotros en estos 20 pacientes, que tenemos que tenemos bases de datos desde el año 2000 aproximadamente, en estos 20 pacientes, solamente 7 pacientes de los 20 se pudieron resolver con un solo tratamiento, que fue o cirugía o endoscopía. Dilatación neumática por vía endoscópica. No hubo ninguna reoperación de un Heller, por ejemplo, pero los pacientes que fueron a dilatación endoscópica sí tuvieron entre 3 y 4 dilataciones en el periodo de un año en total. No usamos en ninguno, yo me acuerde, o Daniel corregime, toxina botulínica ahí abajo, sí lo usamos en otras partes, pero para acalasia no. Y el grupo de endoscopía tuvo 3, 4 procedimientos que se tuvieron que repetir. Sí, eso Mauri, te sumo, sí, es una característica de nuestra serie y es una característica que también se lee, como vos decís. Y todo el mundo cree que siempre la dirección es endoscopía y cirugía. Y nosotros tenemos, y hemos demostrado que, y también aprovecho para responderle a Carauni que pregunta, que tener que hacer dilataciones neumáticas en pacientes operados. O sea, hicimos el rescate, por poner de alguna manera, para un lado y para el otro, y en general con muy buenos resultados. Tenemos buenos resultados con esta combinación terapéutica. Esto es algo también para compartir. ¿Y por qué le respondo al doctor Carauni? El doctor Carauni dice, si el POEM falla, ¿se vuelve a hacer POEM? No. Las complicaciones en general, o la recomendación es que no se vuelve a hacer POEM, y justamente empieza la combinación de terapéutica en general con la dilatación neumática. Cuando falla el POEM, se pasa a tratamiento con dilatación neumática. Así que es un concepto muy bueno este que tratás de vertir, Mauri, de la combinación de terapéutica, y que no es solamente nuestro. Sí, y algo que creo que cabe rescatar en ese grupo de pacientes de nuestra serie que recibieron más de un tratamiento, es interesante ver que, por ejemplo, los que tuvieron de inicio una cirugía, se tuvo que al año, en general, hacer un tratamiento por vía endoscópica por persistencia de algunos síntomas que aparecieron al año de la cirugía. Sin embargo, con el grupo de... sí, presentaron más o menos al año, tanto los que tuvieron cirugía primero o endoscopía primero, al año se tuvo que hacer algún tipo de procedimiento para mejorar los síntomas, y a partir de ahí los pacientes pudieron comer bien y sin problemas. Y es interesante, en el grupo que nosotros tenemos de acalasia tipo 3, que solamente son 2 pacientes, no hay mucho para hablar, pero en ese grupo que fueron directamente a cirugía,
tuvo que hacerse un nuevo tratamiento endoscópico con 2 a 3 dilataciones 4 años después de la cirugía, y los resultados fueron buenos. Y los pacientes están hoy sin síntomas. En este grupo reducido, no podemos sacar muchas conclusiones, pero entre 2 pacientes se pudo hacer y mejoraron los síntomas. Doctor Puideval, sí. Mauri, una cosa que tiene que ver también con la pregunta que hiciste, o con la afirmación del Botox. En el año 2018, la Sociedad para Enfermedades Esofágicas hizo el protocolo extendido de 48 recomendaciones, que las últimas 7 u 8 son estrictas para pediatría, y creo que la recomendación 43, 44, digo por si lo van a buscar, es bien digamos, directa respecto a la no recomendación justamente de terapéutica inicial del Botox en pediatría, y mucho menos en pacientes menores de 5 años. Estrictamente dice que el Botox no debe ser una terapéutica de inicio en pacientes pediátricos, y mucho menos entre los 5 y 10 años. Exacto. Doctor Puideval, ¿nos quiere contar algo? Bueno, buen día a todos. No, Buen día. lo que quiero decir no es para que dejen de hablar de esto y sigan trabajando en esto. Es decir, es interesante que estamos limitando los números de pacientes, que evidentemente quien lo está mostrando en trabajos muestra generalmente nunca los errores ni los horrores, sino muestra los beneficios. Y es que uno, cuando ve esto, tiene que tomarlo con cierto recaudo, sobre todo que en todos los años nos encontramos con problemas, y los problemas dependen de cada individuo y de cada paciente, la respuesta a lo que estamos haciendo. Y yo pienso de que los que estamos incorporados en esto, tenemos que tratar a nuestros pacientes de vez en cuando, y tenemos que tratar al paciente en el lugar donde estamos y con los medios que tenemos. Yo creo que estos trabajos que nos muestran los metaanálisis, que siempre tienen un sesgo hacia el éxito, y que nos muestran las dificultades que existe con un método y otro, y que muestran poco las complicaciones más serias que puede haber, uno debe tenerlos en cuenta como posibilidades, pero debe adaptarse al lugar de trabajo de cada uno. La pregunta es, ¿a qué edad se puede hacer esto? Y bueno, se puede hacer en el lugar adecuado, con el paciente adecuado y en las circunstancias adecuadas. Entonces, para la gente joven, lo único que les digo es que siempre cuestionen lo que la gente les cuenta, porque siempre todo tiene un sesgo de... Así que bueno, me interesó el tema, es algo más profundo, y una cosa que me llama la atención es que no se mencionó nada cuál es la causa de esto. ¿Por qué se produce esto? En Hirschsprung, en la década, lamentablemente, en la década del 40, cuando Swenson llega a detectar por qué se produce el Hirschsprung, lo hace en base a estudios manométricos que le llama la atención la respuesta que había, y a partir de ahí buscó una causa. Y de esto se trabajó mucho también en acalasia, buscando histología del esófago, presencia de células, sincicio nervioso. Nadie está hablando de cuál es la causa. Si uno supiera cuál es la causa, el tratamiento va a ser mucho más efectivo y no va a ser un tratamiento paliativo a un problema, como es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando un problema sin saber cuál es la causa. No sé. Sí, exactamente. Es una deuda que hay con esta patología. No hay ningún artículo que hable del diagnóstico etiológico de esto. Todos son sintomáticos, que es frecuente en la población pediátrica, que reaparece en la etapa adulta, con una incidencia mayor a la tercera edad, en mayores de 80 años, donde los tratamientos también son un poco distintos, pero es una deuda que hoy tenemos con el tema del diagnóstico claro y preciso de por qué se presenta esto. Porque un chico de 14 años que estaba comiendo bien, de repente no puede, y aparece con esto, empieza a entrar al quirófano, y empieza con inhibidores de bomba, y el reflujo, y el dolor retroesternal. No hay
no hay un diagnóstico claro en eso. Pero bueno, espero que con la manometría de alta resolución, que parece ser algo muy, muy claro, podamos acercarnos en el tiempo a un diagnóstico claro. Nuevamente quiero agradecer al grupo de residentes que, como siempre, estuvieron impecables en la presentación y disertación. Quiero agradecer también a la doctora Judith Cohen y a Leandro Fanjul, que son con los gastroenterólogos que estamos todos los días mano a mano trabajando, y la asistencia en este horario de todos ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el miércoles.